diferentes programas, ¿no? Vamos a hablar exactamente, digamos, todos los programas bueno, que algunos están justamente funcionando ahora y cómo se están, justamente, qué tipo de satélites tienen, qué tipo de sensores, ¿no? Dónde se pueden descargar sus imágenes, se pueden descargar, no se pueden descargar las imágenes, hay que comprarlas, hay que pagarlas. Eso lo vamos a ver en estos algunos sistemas orbitales que he colocado acá para que vayamos discutiendo y justamente ustedes también vayan conociendo un poco acerca de lo que es la percepción remota satelital, ¿no? Después de eso vamos a entrar a lo que son los principios físicos en percepción remota. Este tal vez es el capítulo más pesado, el capítulo 4, donde vamos a hablar mucho de la parte física, ¿no? Los conceptos de física relacionados con el tema de la percepción remota, ¿no? Ustedes ya están viendo, hay varios temas aquí que vamos a hablar un poco de radiometría, vamos a hablar de la ley de Beer-Burger-Lambert, ¿no? Vamos a hablar de la ecuación de transferencia de radiación infrarroja, vamos a conversar un poco acerca también y conocer un poco del balance de la radiación en el sistema Tierra-atmósfera, y así también como algunos fundamentos de la percepción remota activa. Me refiero a la percepción remota con radares, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso, de los conceptos físicos que ustedes tengan, ¿sí? Entonces eso va a ser, digamos, más o menos el contenido que nosotros tengamos en el transcurso de esta materia, ¿no? Esta tal vez es la parte más pesada de la materia, el capítulo 4 y el capítulo 2, ¿no? Después vamos a ver un poquito de fotografía aérea en el capítulo 5, los conceptos justamente sobre fotografía aérea, que vamos a ir entendiéndolos también y vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Después de eso, vamos a ir a sistemas de información geográfica, donde vamos a entender, en este caso, el concepto de lo que es un sistema de información geográfica, ¿sí? ¿Cuál es el concepto que tiene? ¿Cuál es su diferencia entre un sistema de información geográfica y lo que es percepción remota? ¿Sí? Vamos a distinguir ahí y también vamos a usar un software, ¿ya? Un software para hacer algún práctico, vamos a hacer algún práctico. Vamos a usar el Quantum GIS, ¿sí? Como software. Entonces, por si acaso los que no tienen el software, vayan bajándoselo porque cuando llegue a esa parte, a ese capítulo, seguro vamos a hacer alguna parte práctica. En el capítulo 4, que son las ecuaciones en este caso, vamos a trabajar un poco también con MATLAB, ¿no? Los que no tienen instalado en su computador el software MATLAB, por favor les pido que vayan instalándolo con calma mientras vamos avanzando en las clases, para que así cuando nosotros hagamos algunos ejercicios prácticos para entender cómo funcionan, digamos, algunas ecuaciones o qué es lo que hacen algunas ecuaciones, entonces vamos a usar justamente este software para hacer algunas simulaciones, incluyendo con imágenes tal vez en la parte activa, en la parte de radar, tal vez hagamos algo relacionado con esta parte de MATLAB, ¿sí? Entonces, esas serían las indicaciones en cuanto al contenido de la materia. Otras indicaciones que les puedo dar en cuanto al contenido de la materia es justamente el tema de la evaluación. La evaluación se la va a hacer mediante resolución de ejercicios. Yo les voy a ir dando prácticos cada ciertas clases, cada final de capítulo. Yo les voy a ir mandando, obviamente, ejercicios para que vayan resolviéndolo y vayan subiendo sus tareas al Moodle, ¿sí? No van a ser, digamos, muchísimos ejercicios, pero van a ser ejercicios que simplemente quieren evaluar lo que ustedes han podido captar del capítulo, de cada capítulo, ¿sí? Posterior a esto, vamos a hacer justamente el tema de, déjenme ver un segundito, la calificación. En este caso, la materia está basada en 2 exámenes, ¿no? Y una práctica. Las prácticas valen 20 puntos, sobre 100 puntos estoy calificando, ¿sí? Entonces, el primer examen tiene una valoración de 40 puntos, el segundo también tiene una valoración de 40 puntos, ¿no? Que sería ya al final de la materia. Y las prácticas, obviamente, que vayan haciendo y vayan subiendo al Moodle, obviamente tienen un puntaje total de 20 puntos, lo cual suma 100 puntos para toda la materia. La bibliografía básica. Esta es la bibliografía que vamos a manejar. Justamente es una bibliografía estándar para el área de percepción remota a nivel académico. Vamos a usar el libro RIGS
¿no? Physical Principles of Remote Sensing, ¿no? Bastante importante que se lo puedan bajar del internet. En caso que no puedan, yo voy a subir algunos de estos libros, lo voy a subir al Moodle para que obviamente puedan bajarlo, ¿sí? El HI, bueno, Sabins también es de Remote Sensing Principles and Applications. El HI también es un libro muy bueno, Introduction to the Physics and Techniques of Remote Sensing. Jensen es el libro conocido, estándar a nivel internacional, diría, en la mayoría de las universidades Jensen es utilizado, ¿no? Remote Sensing on the Environment and Earth Resource, ya me equivoqué al escribir, ¿no? Entonces, después está Slater, que es otro libro que ya habla sobre sistemas ópticos, ¿no? La óptica y los sistemas ópticos para percepción remota. Aronoff, que ya es más para el área de GIS, ¿no? Entonces, y Star también, que también es un libro muy interesante para empezar con el tema de GIS, ¿no? Más que todo con relación a los conceptos, que seguramente en esta materia ustedes lo que van a capturar más que todo son las definiciones, los conceptos y algunos ejercicios prácticos, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar si no hay más preguntas con relación al tema y vamos a comenzar con la materia. Muy bien, entonces vamos a empezar con el capítulo 1, que se llama Introducción, ¿sí? Vamos a ver un poco acerca de lo que es la percepción remota. Hoy día vamos a aprender algunos conceptos, o sea, los tópicos que vamos a ver el día de hoy está relacionado con historia de la percepción remota. Vamos a ver un poco acerca de los programas espaciales, no más que todo el concepto de qué es un programa espacial. Vamos a ver las clases de misiones y después vamos a ver los tipos de órbitas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir observando en esta clase. Muy bien. Ahora, empezamos entonces. Lo primero que yo voy a hacer es hacerles una pregunta a algunos de los que están justamente en la clase y vamos a ir haciendo de manera iterativa esta materia, ¿sí? Un segundito. A ver. Lo primero que yo quiero preguntar, a ver, vamos ahí a hablar entre también los estudiantes y el docente para justamente ver todos estos detalles, ¿sí? La primera pregunta que yo les hago a ustedes es ¿qué ustedes entienden por la palabra percepción remota? ¿Qué es percepción remota? Lo primero que nos pregunta justamente en este caso, el primer slide de la materia nos dice ¿qué es percepción remota? Pues la percepción remota tiene muchas definiciones dependiendo de los autores, ¿no? Hay diferentes autores que colocan sus definiciones propias, me refiero a autores de libros, inclusive les podría decir que incluso instituciones propias a veces colocan una propia definición de lo que entienden por percepción remota, ¿sí? Que obviamente viene del inglés remote sensing, ¿no? Bueno, hay varias definiciones y algunas definiciones tal vez las más interesantes y las más importantes, bueno, las he extraído justamente de algún de los libros que justamente están en la bibliografía, ¿sí? La primera definición nos dice justamente que la percepción remota es, en términos generales, pero lógicos, la recopilación de información sobre un objeto sin hacer contacto físico con él. Eso nos dice una definición que está en el libro Riggs, ¿sí? De la edición del 2001. Tal como lo están leyendo, es lo que nos dice el concepto o su definición de este libro con relación al término de percepción remota. La recopilación de información sobre un objeto sin hacer contacto físico con él, ¿sí? La percepción remota es la práctica de obtener información sobre la superficie terrestre y acuática de la Tierra, utilizando imágenes adquiridas desde una perspectiva elevada, quiere decir, puede ser aérea, puede ser orbital, ¿no? Basta que tenga una perspectiva elevada, utilizando radiación electromagnética en una o más regiones del espectro electromagnético. Muy bien. Entonces, el libro Campbell, de la edición de 1996, nos da esta definición de lo que es la percepción remota.
Nos dice que la percepción remota es la práctica de obtener información sobre la superficie terrestre y acuática de la Tierra, utilizando imágenes adquiridas desde una perspectiva elevada, utilizando, obviamente, la radiación electromagnética en una o más regiones del espectro electromagnético, reflejada o emitida desde la superficie terrestre. Eso nos dice Campbell, ¿no? El libro de la edición de 1996. Estas son tal vez una de las dos definiciones bastante interesantes con relación a la percepción remota, pero sin embargo no solo los libros nos dicen estas definiciones, sino también nos hablan las agencias espaciales, ¿no? Y una de las agencias espaciales más famosas en el uso de la percepción remota es la NASA, ¿no? Entonces, la Agencia Espacial Americana, NASA, da esta definición un poco larga, ¿no? Pero lo resume de esta manera y nos dice que la percepción remota se refiere a técnicas basadas en instrumentos que se utilizan en la adquisición y medición de datos o información organizados espacialmente, quiere decir distribuidos sobre algunas propiedades espectrales, espaciales y físicas de una serie de puntos objetivos que son los píxeles, dentro de la escena detectada que corresponde a características, objetos y materiales que hacen esto aplicando uno o más dispositivos de grabación que no están en una íntima relación física. Haciendo esto, aplicando uno o más dispositivos de grabación que no están en contacto, está repetido, ¿no? Bajo vigilancia. Por lo tanto, a una distancia finita del objetivo observado en el que se conserva la disposición espacial. Las técnicas implican acumular conocimientos pertinentes a la escena detectada, que es el objetivo, mediante la utilización de radiación electromagnética, campos de fuerza o energía acústica, mediante el empleo de cámaras, radiómetros, escáneres, láseres, receptores de radiofrecuencia, sistemas de radar, sonar, dispositivos térmicos, sismógrafos, magnetómetros, gravímetros, escintilómetros y otros instrumentos de detección. Un poco largo, ¿no? La definición que da la Agencia Espacial Americana, en este caso, que es la NASA, pero obviamente resume todo lo que está relacionado con el tema de la percepción remota, ¿sí? Muchas veces existe incluso una definición que dice, ¿qué es la percepción remota? ¿Arte o ciencia? ¿Qué ustedes dirían? ¿Alguna vez en muchos congresos justamente de percepción remota, de remote sensing, existe esta discusión? ¿La percepción remota es un arte o una ciencia? ¿O se comporta como ambas? La percepción remota es la observación de la Tierra o de un objeto del espacio ultraterrestre, porque también puedo usar la percepción remota, digamos, satélites de percepción remota para otros planetas, utilizando instrumentos transportados en algunas plataformas, que pueden ser aeroplano, avión, satélite, o también puede ser en campo terrestre. ¿Sí? Como ustedes están viendo, la percepción remota, en este gráfico, se puede ver que, pues, depende de muchas actividades, ¿no? Como el caso de los drones, el caso de los satélites. Después de los satélites hay que hacer, obviamente, análisis, clasificaciones y, obviamente, la obtención de las imágenes, ¿no? Y eso se consigue gracias al uso de softwares y de, obviamente, ingenieros, en este caso, o técnicos capacitados en las áreas de percepción remota o sistemas de información geográfica, ¿no? Vamos a manejar algo más resumido, como esa definición, digamos, nuestra, para justamente hablar de lo que es la percepción remota. Pero sí, obviamente, como les digo, cada libro, cada autor tiene su forma de interpretar o dar su propia definición de lo que es la percepción remota. ¿Sí? Bien, creo que ya llegaron todos, justamente. Creo que ya están todos en el grupo. Voy a presentarme un poquito, ya que al inicio no me he presentado, ¿no? Mi nombre es Roger Apaza Vázquez, ¿sí? Yo tengo mi licenciatura en Ciencias Físicas, de aquí de la Universidad Mayor de San Andrés. He realizado mis estudios de maestría y doctorado en el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, INPE del Brasil, justamente en el área de
de Ingeniería y Tecnología Espacial, ¿sí? Entonces, justamente dentro de del INPE, que muchos de ustedes ya deben conocerlo, es una institución que tiene mucho destaque en el ámbito de la percepción remota y de las imágenes satelitales, ¿no? Gracias a sus programas de satélites que tienen, que justamente era antiguamente, bueno, continúa todavía el programa vigente, pero sé que últimamente están con unos problemas de posiblemente cerrar las relaciones entre Brasil y China, ¿no? Pero el proyecto CIBERS, que es uno de los más potentes, digamos, proyectos más destacados también del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, pues se puede decir que ha desarrollado muchos trabajos este instituto con relación a diversas temáticas y obviamente a compartir información y también entrenamiento a nivel regional, ¿no? Vamos a hablar un poco de los hitos históricos de la percepción remota. Toda ciencia tiene sus antecedentes, ¿sí? Y uno de los antecedentes de la percepción remota es justamente esta imagen, ¿sí? Este dibujo justamente ha sido una de las primeras, se puede decir, formas o el primer hito histórico con relación a lo que es obviamente la fotografía aérea, ¿sí? Entonces, en 1859, el señor Gaspard Tournachon tomó una fotografía, ¿sí? Oblicua de un pueblo, de un pequeño pueblo cerca de París desde un globo aerostático. Entonces, lo que él hizo es obviamente subirse a un globo aerostático y tomar la primera fotografía de una población, en este caso de París, ¿no? Entonces, con esta imagen se puede decir que inicia lo que se llama la era de la observación de la Tierra, ¿sí? O también, en algunas veces, percepción remota también se le conoce con el nombre de teledetección, por si acaso, ¿sí? Generalmente los franceses, los europeos utilizan mucho el término teledetección, ¿no? Y este ejemplo que realizó Gaspar en 1859, obviamente fue seguido después por muchas otras personas que también quisieron hacer lo mismo, ¿no? Gaspar en esa época creó una empresa de fotografía aérea llamada Nadar, ¿no? Entonces, esta empresa, bueno, realizaba este tipo de actividades y obviamente siempre montados a través de un globo aerostático, ¿ok? Bueno. Sin embargo, eso se volvió tan popular, el uso de los globos aerostáticos en esa época, que durante la guerra civil en los Estados Unidos, la fotografía aérea de este globos jugó un papel muy importante para revelar las posiciones de defensa, por ejemplo, en el estado de Virginia. Entonces ya los militares comenzaron a usar y a tomar fotografías de los, en este caso, de los objetivos enemigos, ¿sí? Y más o menos para determinar dónde se encontraban o cómo se estaban distribuyendo estratégicamente, ¿sí? Asimismo, otros desarrollos científicos y técnicos en esta época de la guerra civil en los Estados Unidos aceleró el desarrollo de la fotografía. En este caso se puede decir el avance de los lentes ópticos y el uso aéreo aplicado. Acá, por ejemplo, ustedes ven una fotografía, esto es de la Primera Guerra Mundial, donde ya, digamos, empezaron a usar justamente aeronaves y cámaras montadas en las aeronaves para tomar fotografías de, obviamente, los lugares de los enemigos o de las zonas donde ellos estaban justamente queriendo, digamos, en este caso, avanzar, ¿no? Entonces ya hacían un rastreo, digamos, a través de las fotografías en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, que no sé si alguien alguna vez ha visto esta fotografía, pero bueno, esta fotografía es muy importante porque eh, estas palomas que están con unas cámaras, no es que sea simplemente un montaje, en realidad sí existió una empresa llamada Bavarian Pigeon Courts, ¿no? Que utilizaba principalmente las palomas para llevar mensajes y así también para reconocimiento aéreo. Ellas eran entrenadas justamente, ¿no? En 1903, Julius Neubrenner diseñó una pequeña camarita que montaba en el pecho de las palomas, ¿no? Entonces, la camarita la podía configurar para tomar exposiciones automáticas mientras ella realizaba su vuelo, ¿sí?
a intervalos de 30 segundos, ¿ya? Sin embargo, había un problema. La trayectoria de vuelo no siempre era confiable, ¿sí? Obviamente las palomas eran entrenadas para salir de un punto hasta otro punto, pero bueno, podían haber ciertos desvíos en su trayectoria, ¿no? Por diferentes motivos. Entonces, sin embargo, todo este tipo de actividades con las palomas fueron usadas generalmente con fines militares también, ¿sí? Entonces, la primera vez que se vio este tipo de eh, las aves con las cámaras presentadas públicamente fue en la Exposición Fotográfica Internacional de Dresden en 1909. Por eso aquí está la paloma posando bien bonita, ¿no? Donde obviamente las postales de fotografías aéreas tomadas sobre la fueron muy populares entre el público en la exposición. Ellas es donde se presentaron todas estas fotografías de las palomas que habían tomado las imágenes de diferentes localidades por donde ellos habían pasado, ¿no? Entonces, esto fue los primeros inicios, obviamente, de lo que es la percepción remota como tal, ¿no? Por si acaso, si hay alguien que tenga alguna pregunta, puede preguntar, ¿sí? Puede hacer la consulta si es algo que necesita saberlo. Bueno, después de las palomas viene el uso de los cohetes, ¿no? Y esto pasa en el año 1904, ¿sí? En 1904, justamente uno de los, es muy famoso, justamente este señor apellidaba Maul, ¿no? Era un aficionado a la cohetería espacial y decidió colocar cámaras en sus cohetes. Entonces, justamente en sus cohetes podía hacerlos subir hasta ciertas distancias verticales y tomar fotografías, en este caso, cuando llegaban o cuando estaban subiendo o bajando, tomaban fotografías de ciertas localidades, ¿no? Esto pasó en 1904. En 1897, Nobel también tomó una fotografía con uno de sus cohetes. Nobel es el famoso personaje del premio Nobel, por si acaso, Alfred Nobel, ¿sí? Alfred Nobel fue que utilizó en 1897 un primer cohete para tomar una fotografía, ¿no? Bueno, sin embargo, esta señora que están viendo en pantalla, Evelyn Pruitt, es americana, fue la primera persona en usar el término de percepción remota o remote sensing como tal. Y lo hizo a mediados de los años 50, ¿sí? Luego, en 1961, el laboratorio de Willow Romp de la Universidad de Michigan realizó, se puede decir, el primer evento internacional sobre lo que es percepción remota, el International Symposium on Environmental Remote Sensing, con el apoyo de la Academia Nacional de Ciencias y del Consejo de Investigación Nacional. A partir de entonces, el término de percepción remota nace como un nuevo concepto y obtuvo un rápido desarrollo, ¿sí? Justamente algunos hitos relevantes en la historia de la percepción remota son estas, ¿no? En el siglo XVII, bueno, se desarrolla lo que es la teoría óptica y obviamente eso da paso a los famosos lentes de vidrio, ¿no? En el siglo XIX comienza el auge de la fotografía y también el auge de la teoría electromagnética, ¿no? Comienza a desarrollarse teoría sobre la teoría electromagnética. En el siglo XX empieza lo que es la fotografía aérea, justamente con las guerras mundiales, con la Primera Guerra Mundial. 1909, ahí justamente, aparecen las cámaras más aeronaves, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. En 1940, en la Segunda Guerra Mundial, se utiliza justamente sensores, en este caso cámaras infrarrojas, y ya se utilizan las imágenes de radar. 1950 aparecen ya las películas de color falso. 1960 aparece lo que nosotros llamamos la percepción remota espacial. Aquí no está bien eso.
¿sí? Espacial. En 1960 es donde ya comienza justamente lo que es la percepción remota por satélites o de forma espacial. En 1972, pues nace este programa de la NASA, el EARTH, ¿no? Que justamente habla de tecnologías, de satélites con tecnologías para recursos terrestres, ¿no? Es un programa de la NASA de 1972 y con él obviamente vienen después los programas de el Landsat y cosas así, ¿no? Bien, entonces ella es Evelyn Pruitt, es geógrafa, ¿no? Y fue la primera persona en usar este término de percepción remota, ¿no? Y ahora ya saben ustedes que en 1961 se llevó el primer evento o congreso, simposio en este caso, con relación al tema del remote sensing, ¿no? Que es la percepción remota. Estos, obviamente, hechos históricos que son muy importantes tenerlos en cuenta porque a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿de dónde viene esta tecnología? La usamos día a día, pero no sabemos exactamente cómo fue sus hechos iniciales, ¿no? Bueno, acá es una fotografía histórica también. Esto empieza con la fotogrametría aérea, ¿no? Esta es una foto muy importante de los hermanos Wright, ¿no? Con la primera aeronave y les comento que sí, ellos tomaron también una foto cuando hicieron justamente sus primeros vuelos. Ya esta es la fotografía justamente de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en 1904 se realizó el famoso vuelo de Wilbur y Orville Wright, ¿no? Los hermanos Wright. En 1909, Wilbur Wright toma por primera vez fotos, o sea, películas, ¿no? En blanco y negro, desde un aeroplano, ¿no? Y en 1910, en la Primera Guerra Mundial, pues habían las cámaras ya montadas sobre aeroplanos para reconocimiento militar. ¿Sí? Así más o menos es como nace también lo que es el área de la fotogrametría aérea. Esta es la imagen que hace rato ya les mostré. Esto tiene que ver obviamente con la percepción remota espacial. Los cohetes obviamente, ¿no? Ya comienzan a lanzarse y como les decía hace rato, las primeras fotos tomadas fueron desde un pequeño cohete a una altura de 100 metros, diseñadas por Alfred Nobel y lanzado en 1897, que era esta foto que hace unos minutos atrás la hemos visto, ya sobre una población de Suiza. Entonces Alfred Nobel, que es la persona del premio Nobel, él pues utilizó un pequeño cohete para poder llegar a una altura aproximada de 100 metros y tomar esta imagen. Luego, en 1904, bueno, Alfred Moore, que justamente es otro diseñador de cohetes, coloca una cámara y consigue tomar una fotografía a una altura de 600 metros o 2000 pies, ¿no? Y justamente se puede ver una población acá. Eso fue en 1904. Luego aparece el tema ya de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial aparece justamente este cohete llamado el cohete B-2, ¿no? Que fue creado por los alemanes. Los alemanes obviamente utilizaron este cohete con la idea, obviamente, de ganar, en este caso, la Segunda Guerra Mundial. Ellos estaban a cargo de un ingeniero, desarrollador de cohetes, que era Wernher von Braun, ¿sí? Entonces, Wernher von Braun creó este misil balístico, ¿no? Intercontinental, justamente para expandir lo que era en esa época, lo que era el dominio nazi, ¿no? Sin embargo, Wernher von Braun, a pesar de desarrollar estas máquinas, él obviamente también aprovechaba para tomar fotografías, ¿no? de la superficie terrestre, en algunas de los cientos de ensayos que él hizo con este tipo de misiles, ¿no? Porque su objetivo de Wernher von Braun era más científico que militar. Pero bueno, en esa época él tenía que apoyarse en los militares para poder desarrollar la tecnología que estaba realizando en ese momento, ¿no? Aquí, Michael Helman, y esta es una imagen desde el Tiros 1, ¿no? Que es un satélite ya. Aquí la tengo, sí, me equivoco de la imagen. Muy bien. Bueno, todo empezó obviamente la percepción remota satelital con este objeto, que muchos ya lo deben conocer, y que dentro de una semana, creo, si no me equivoco, vamos a recordar a este objeto en la Semana Mundial del Espacio. Este es el famoso Sputnik, ¿sí? Este es el Sputnik 1, que fue diseñado obviamente por el programa soviético,
y fue el primer objeto diseñado por el ser humano en, obviamente, orbitar a la Tierra, ¿sí? Ahí tenemos el Explorer 1, que este también fue uno de los primeros, se puede decir, objetos lanzados al espacio por Estados Unidos, pero que tenía obviamente una misión, que era la toma de datos de la radiación, en este caso electromagnética, en las altas capas atmosféricas de la Tierra, ¿no? Obviamente el Sputnik 1 es de 1957, que fue lanzado en un cohete llamado Semyorka, o también conocido como R-7, que también era parte del programa soviético. ¿Sí? Este es el primer satélite meteorológico diseñado por los Estados Unidos, el TIROS 1, ¿sí? Este tenía una estabilización, en este caso de forma cilíndrica, ¿no? Y obviamente lo que hacía era transmitir imágenes satelitales de la atmósfera, ¿no? Ahí pueden ver, este fue uno de los mapas climáticos obtenidos con el TIROS 1. ¿Sí? En 1960 se obtenieron las primeras imágenes obtenidas desde un satélite meteorológico americano llamado TIROS 1. Pero bueno, obviamente si nos ponemos a hablar de la historia de la percepción remota, vamos a hablar y hablar y hablar bastante, ¿no? Esto es solamente un pequeño detalle que quiero mostrarles a ustedes para que ustedes obviamente también en los libros que les he dado hay capítulos que hablan de la parte histórica de la percepción remota y puedan leer un poco más y también un poco entender cómo fue la evolución, digamos, de todo esto hasta lo que conocemos hoy en día, ¿sí? Pero obviamente no voy a hablar mucho del tema histórico. Bien, ahora vamos a definir lo que es un programa espacial primeramente, ¿sí? Un programa espacial, para entender claramente, porque después vamos a hablar de programas espaciales de satélites, tenemos que entender que es un conjunto de actividades donde se combinan medios materiales, humanos y financieros, que obviamente nos permiten alcanzar objetivos de carácter técnico, científico de aplicación a través de técnicas espaciales. Un programa puede tener uno o más proyectos, ¿sí? Como este caso. En el caso de la teledetección o la percepción remota, se puede dar como ejemplo al programa espacial de la NASA llamado IOS, Sistema de Observación Terrestre, ¿sí? Este es un programa espacial de la NASA. ¿Y por qué es un programa? Porque este programa depende de satélites, de personal científico, de instrumentación terrestre, ¿no? O sea, es como se puede decir una telaraña de mucha tecnología, tanto espacial, aérea y también terrestre, ¿no? Ese es el sistema de observación terrestre IOS. Y obviamente entre los más conocidos dentro del sistema de observación IOS están estos satélites que alguna vez me imagino han escuchado, el Aqua y el Terra, ¿cierto? Y también está el Landsat, ¿sí? Muchos de estos que están acá pertenecen obviamente a todo este programa espacial de la NASA, ¿sí? Algunos obviamente ya no están funcionando, otros continúan activos y siguen obviamente mandando imágenes, en este caso informaciones sobre la superficie terrestre. Pero fíjense, es toda una flota de satélites diseñados únicamente para explorar a la Tierra, ¿sí? Para justamente observar qué es lo que está sobre nuestra superficie. ¿Ok? ¿Qué es un segmento? Un segmento es la unión de varias partes necesarias para la realización de una misión, que forman su arquitectura. Cada uno de los componentes de esta arquitectura es designado como segmento. Hay 4 segmentos importantes para lanzar un satélite al espacio y sobre todo si es de observación de la Tierra. 1. A esto nosotros llamamos segmento espacial, a lo que es la carga útil y el cuerpo del satélite. La carga útil es donde se llevan los sensores, ¿no? Ahí nosotros tenemos a los sensores, ¿ok?
Muchas veces yo he escuchado a muchos especialistas, o bueno, técnicos acá en Bolivia, decir, el satélite MODIS. No existe el satélite MODIS. Existe el sensor MODIS, ¿sí? MODIS es un sensor, es la nomenclatura de un sensor, es un espectroradiómetro, ¿sí? Y el satélite que lleva el MODIS son el Aqua y el Terra, ¿sí? Ambos satélites llevan este tipo de sensores, entonces no confundamos los conceptos ni los términos que se utilizan. Cuando nosotros hablamos de carga útil para un satélite de observación de la Tierra, nos estamos refiriendo a los sensores que lleva, que pueden ser espectrómetros, que pueden ser radiómetros, ¿no? Espectroradiómetros. Depende la misión y depende el objetivo que tenga esa misión. Muy bien. Otro segmento importante es el vehículo lanzador, ¿sí? El vehículo lanzador, porque es el cohete el que lo va a llevar hasta una determinada altura de la superficie de la Tierra a este satélite con sus sensores para poder realizar el trabajo. Los sistemas de comando, control y comunicación, a todo eso se le llama segmento terrestre, ¿sí? Es donde ustedes reciben las imágenes o las señales del satélite y comienzan a procesar o comienzan, digamos, a discernir la información que está llegando, ¿sí? Además que ahí es donde controlan a la antena rastreadora del satélite y también justamente monitorean al satélite cuando hace su paso por una determinada zona. La comunidad usuaria, o sea, nosotros ya, que usamos los servicios o los que recibimos los datos para ser generados después en mapas, a eso le llamamos segmento de usuario, ¿sí? Entonces, un programa espacial se desarrolla en una misión espacial, puede desarrollar una misión espacial. Y esa misión espacial se disgrega en segmentos, ¿sí? Que conforman a esa misión, que es obviamente el segmento espacial, el segmento lanzador, el segmento terrestre y el segmento usuario. Acá más o menos para que se den cuenta, ¿no? Estos son los elementos de los segmentos de un sistema espacial. Aquí está el segmento espacial, que son los satélites. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenemos el segmento terrestre, donde está el centro de control, donde están las antenas que reciben telemetría o mandan comandos, y esta antena es la que recibe toda la información del satélite que ha recolectado o que está recolectando. Después de eso, puede pasar a una estación de retransmisión, y esa estación de retransmisión puede mandar las señales a un satélite, a un otro satélite, tal vez ¿no? Geoestacionario, y este de acá pues transmite a otros puntos de recepción de esas imágenes satelitales, que después obviamente son procesadas, analizadas y todo lo demás, ¿sí? Más o menos así funciona todo lo que es una misión espacial de un satélite de observación de la Tierra o de un programa de observación de la Tierra, ¿no? Entonces, aquí estás obviamente el centro de control, tiene la obligación de controlar y monitorear al satélite, ¿no? Y el centro de misión tiene, obviamente, la opción de decir o de decidir, digamos, si este usuario tiene una necesidad, obtiene un requisito, dice, yo quiero obtener una imagen de una cierta región del país. Entonces, manda su solicitud al centro de misión, el centro de misión analiza, planifica, verifica si el satélite puede realizar esa operación, manda las instrucciones al centro de control, el centro de control realiza las operaciones necesarias y las transmite a través de la banda S de comunicación. Entonces llega al satélite por banda S y obviamente una vez que él recolecta la información indicada por los usuarios, esa es retransmitida a la antena, en este caso una nueva antena, baja la señal por generalmente banda X, y después esta señal es retransmitida, a veces utilizan otro satélite para retransmitir de manera más coordinada, un satélite geoestacionario, lo pueden transmitir en banda C, y de esa banda C, obviamente, nuevamente llega a los usuarios, ¿sí?
Más o menos ese es el ciclo de trabajo de un satélite de observación de la Tierra, ¿sí? Por ejemplo, que estoy mostrando acá, obedece a los satélites Sivers, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Todo está claro? ¿Sí? Bueno. Bueno, después vienen las fases. Cuando nosotros diseñamos un satélite de observación de la Tierra, hay ciertas fases que se tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Y obviamente existe un ciclo de vida de un proyecto espacial. Por eso es que los proyectos espaciales tampoco son de muy corto tiempo, tienen un largo periodo para poder diseñar porque dependen de muchas cosas, incluyendo los sensores, que es la carga útil, que es lo más importante, ¿sí? Lo primero que hay que definir para hacer un satélite de observación de la Tierra, o cualquiera en general, es hacer un objetivo de la misión. ¿Qué es lo que quiero hacer con este satélite? Quiero ver, por ejemplo, quiero monitorear focos de calor. Muy bien. Entonces, es lo primero que yo tengo que definir mi objetivo de misión, ¿sí? Después de eso, tengo que hacer la definición del sistema. Y después de esa definición de sistema, tengo que venir a lo que es la construcción, la fabricación y la integración. Y finalmente, el lanzamiento y operación de ese sistema satelital, ¿sí? Así más o menos son los pasos de un satélite a grandes rasgos. Pero, para hacer un satélite se necesitan varias fases, ¿sí? Que pueden demorar entre 2 a 3 años. Fase 0, concepción. Es donde obviamente inicio con el objetivo de la misión. ¿Qué es lo que quiero del satélite y qué características va a tener el satélite? Más que todo con relación a los sensores que van a recibir la información desde tierra y después van a retransmitir hacia las bases de control. En la fase A se dan las especificaciones funcionales, donde obviamente yo especifico todos los requerimientos técnicos, cuánta energía va a usar, en qué momento va a pasar por la localidad donde se encuentra la antena rastreadora, ¿sí? En la fase B ya tiene que ver con el proyecto preliminar, ya se puede decir son los primeros borradores del proyecto, se hace un análisis, y en la fase C ya es el proyecto detallado, ¿no? Ya con todas las características técnicas que tenga el satélite para poder ser lanzado al espacio. Y en la fase D ya se hace la integración y los ensayos, o sea, ya la parte física se hacen las pruebas correspondientes, se verifica si los sensores funcionan correctamente, si los sistemas de comunicación para transmisión también funcionan correctamente, y finalmente la fase E es el lanzamiento y la operación, ¿no? Un poquito para entender la clasificación, un sistema está conformado obviamente por un satélite, y ese satélite puede estar conformado por subsistemas, y esos subsistemas por equipos, ¿sí? Por lo general, un satélite lleva como 6 a 7 subsistemas, y eso me refiero, por ejemplo, a un subsistema de sensores, un subsistema de potencia eléctrica, un subsistema de control térmico, un subsistema de comunicaciones, ¿no? Entonces llevan varios subsistemas. ¿Ok? No voy a entrar mucho en detalle con relación a este tema porque obviamente solamente es para que ustedes tengan idea de cómo funcionan en este caso las plataformas orbitales. Requisitos y definición de un sistema espacial. Bueno, como todo, hay requisitos, ¿no? Y los requisitos de la misión es definir primeramente lo que es la carga útil, definir la órbita a la cual se va a encontrar el satélite para hacer obviamente la toma de datos, definir el tiempo de vida del satélite y la confiabilidad de adquisición de datos, por eso se hacen las pruebas, y también los costos y un cronograma, ¿sí? Que tiene que estar definido. Esos son los principales requisitos de cualquier misión espacial, no solamente para observación de la Tierra, sino para cualquier satélite, ¿no? Y ahí ustedes están viendo que están relacionados una con otra cosa, ¿no? Se van relacionando. Y obviamente todos estos llegan al final a definir lo que es la definición del sistema espacial, ¿sí? Definen cómo va a ser en este caso el satélite. Muy bien. Bueno, aquí les presento en unas imágenes las estaciones terrenas para percepción remota satelital, ¿sí? Este es el centro de rastreo y de adquisición de datos del satélite Perusat 1, ¿sí?
Como ustedes saben, Perusat ya está unos buenos años ya en el espacio, orbitando y mandando imágenes satelitales, en este caso, para la Agencia Espacial del Perú, llamada CONIDA, ¿sí? Entonces, CONIDA tiene este sistema satelital y esta es su estación interna para la adquisición y el control y el tratamiento de las imágenes satelitales. Fíjense, allá está la antena. Esa es la antena, digamos, de rastreo y de recepción, ¿no? Y obviamente acá pueden ver toda la infraestructura donde obviamente están los ingenieros o especialistas en imágenes satelitales, donde procesan, donde administran al satélite y monitorean al satélite Perusat, ¿no? Esto se encuentra en una localidad llamada Pucasana, ¿sí? Que más o menos está como a 1 hora y media de la ciudad de Lima, ¿sí? Muy cerca a la costa. Esta es otra estación. Esta es una estación también de rastreo de satélites y de recepción de imágenes. Es la estación de Cuiabá, en Brasil, ¿no? Esta obviamente sirve para todos los programas espaciales en observación de la Tierra con relación a imágenes satelitales. Recuerden que ellos tienen como 2 programas de observación de la Tierra, ¿no? Uno que es compartido con la Agencia Espacial de China, el programa CIBERS, pero también tienen otro programa, el SDCC, ¿no? Entonces, dentro de las estaciones terrenas para percepción remota satelital, nosotros tenemos siempre un centro de control de satélites. En el centro de control de satélites es como dice, es el centro principal de operación de control, ¿no? Su funcionamiento obviamente reposa sobre 2 sistemas de software, ¿no? Uno en tiempo real y el otro de dinámica orbital, ¿no? Entonces se va obviamente monitoreando todo lo que le está pasando al satélite mientras él está, obviamente, orbitando a la Tierra, ¿no? Este es un centro de control de una institución llamada NSPO de Taiwán, ¿sí? Entonces aquí es donde se ve todo, se mandan los datos de telemetría, se ve el funcionamiento de todos los subsistemas a bordo del satélite, ¿no? Cómo está su estado de salud del satélite. Y estas son las estaciones de rastreo y control de satélites. Estas son las famosas antenas TTC, ¿no? Telemetría, telecomunicaciones y comando. Estas estaciones, además de recibir los datos de funcionamiento de todos los subsistemas de a bordo, telecomandan la configuración y funcionamiento de los mismos, bien como son utilizados para ejecutar las medidas de distancia y velocidad de los satélites, ¿no? Estas son bastante grandes y justamente sirven para eso, para tener un contacto y saber exactamente qué está ocurriendo con el satélite en el espacio, ¿sí? Bueno, hay diferentes centros de descargas de imágenes satelitales en Latinoamérica, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Ecuador, ¿no? En Chile y en Venezuela. Están generalmente algunos centros de descargas de imágenes satelitales. En Argentina, por ejemplo, quien domina este tema es la CONAE, ¿no? Que es la Agencia Espacial Argentina, ¿no? Ella se llama CONAE porque es la Comisión Nacional del Espacio. Entonces, en Argentina ellos tienen bastante, digamos, ¿qué se puede decir? Centros de descargas de imágenes satelitales, donde ya usan incluso sistemas de servidores para almacenamiento de gran capacidad de datos de imágenes satelitales. En Brasil, pues quien tiene el dominio, digamos, de las imágenes satelitales y la recepción de las imágenes satelitales, uno es el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, el INPE. ¿Sí? El INPE de Brasil es el que tiene el control de todo lo que son los satélites de observación de la Tierra, ¿no? Después tenemos en Perú, bueno, Perú ya les acabo de mostrar, es justamente la CONIDA, ¿no? Que es la Agencia Espacial del Perú, que tiene también ese mismo trabajo de descargar y almacenar imágenes satelitales de su satélite y también de otros satélites, ¿sí? En Ecuador tenemos obviamente al Instituto Geográfico Militar. Lamentablemente Ecuador no tiene una agencia espacial como tal, ¿no? Antes tenía una agencia espacial, pero bueno, aparentemente ha sido absorbida por el Instituto Geográfico Militar hace 1 año atrás o 2 años atrás, si no me equivoco.
Y bueno, ellos tienen una estación terrena cerca de un volcán llamado Cotopaxi, donde obviamente recepcionan también imágenes satelitales, en este caso de satélites americanos, ¿no? Eso es en Ecuador. En Chile, bueno, en Chile existen los satélites también de observación de la Tierra. Eh, no me acuerdo ahorita el nombre, pero bueno, en realidad quien se hace cargo de esto es el Ministerio de Defensa de Chile. Está a cargo justamente de la recepción de imágenes satelitales. Venezuela, bueno, tiene su agencia espacial, la ABAE, que también recepciona imágenes satelitales, ¿no? Ellos tienen obviamente sus satélites de observación de la Tierra, como es el caso del Miranda, ¿no? Es un satélite de observación de la Tierra construido en China y obviamente ellos tienen todavía la recepción de estas imágenes satelitales, ¿no? Ahora, la gran pregunta acá que uno se hace a veces es, ¿realmente hay un negocio en las imágenes satelitales? ¿Existe un negocio, tal vez un mercado comercial para la venta de imágenes satelitales? A ver, voy a hacer una consulta. Muchos de ustedes obviamente están acostumbrados a hacer descargas de imágenes satelitales gratuitas, ¿no? Pero obviamente existen también imágenes satelitales con costos, ¿no? Les voy a contar un poco la triste realidad de esto, ¿sí? ¿Por qué las imágenes satelitales a veces no es un negocio? ¿Sí? O sea, no me refiero al procesamiento, sino me refiero a la adquisición desde las plataformas, en este caso satelitales, ¿sí? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Las imágenes satelitales, en este caso, pues tienen un costo, ¿sí? Y dependiendo, obviamente, de la resolución, pues los costos van variando, ¿no? Ahora les voy a decir más o menos algunos costos de algunas imágenes satelitales. Sí, deme un segundito. Voy a, voy a encontrar, aquí está. A ver. Bueno, las imágenes satelitales gratuitas, obviamente, ya últimamente existen de buenas resoluciones, como por ejemplo 5 metros, como es el caso del Sentinel, ¿sí? Que pertenece a la Agencia Espacial Europea, ¿no? Pero, obviamente, eh, existen otros satélites, ¿no? Que obviamente ya tienen un costo, ¿no? Del cual obviamente ya a veces ya comienza a tener un serio problema en cuanto a los costos de las imágenes satelitales, ¿sí? A ver, déjenme encontrar este documento que yo tengo. Mm, ya, a ver, les voy a explicar algunos datos que yo tengo, que manejo acerca de las imágenes satelitales. Obviamente yo también trabajo en la Agencia Boliviana Espacial, entonces tengo un poco de conocimiento con relación a este tema del mundo, del mercado de las imágenes satelitales, ¿sí? A ver, ¿qué tipo de información de, de observación terrestre les interesa a las personas que trabajan día a día con imágenes satelitales, aéreas y de todo tipo, ¿no? Miren, aunque ustedes no me crean, hay justamente una necesidad de información. Y esa necesidad de información más está hacia los mapas digitales o los mapas en este caso, de Google Earth, ¿no? Está bastante solicitado. Un 81% de las instituciones estatales del país tienen esa necesidad por alguna razón. El siguiente lugar lo tocan las imágenes satelitales con un 79%. Después vienen los modelos digitales, los modelos en 3D, los DEM, ¿no? Que tienen como un 52%. Y después vienen las fotografías aéreas, que tienen un 37%, ¿no? De necesidad de información, ¿no? Esas son algunas de las características. Ahora, ¿cuáles son los elementos que limitan al uso de imágenes satelitales? Exactamente, ¿qué es lo que limita a las instituciones del país, por ejemplo, usar imágenes satelitales? A ver, lo que yo tengo acá en los datos es uno,
costos de imágenes satelitales muy elevados, ¿sí? Fuera del presupuesto. Tiene un 66%, ¿sí? El siguiente porcentaje es, obviamente que hay instituciones que dicen que sí están interesadas en utilizar imágenes satelitales en el futuro. Eso lo dice más o menos un 57% de instituciones estatales. Después dice falta, bueno, ya lo dije, un poco está relacionado con el tema de costo, pero dice falta de presupuesto para la adquisición de imágenes satelitales. Eso quiere decir un 55%. Otros indican que falta de software para el procesamiento de imágenes satelitales, porque obviamente también tiene un costo algunos softwares, ¿no? No todo es gratis, no es open source. ¿Qué tipos de imágenes satelitales utilizan generalmente, ¿no? Las instituciones? Bueno, aunque ustedes me van a decir que no me lo creen, pero a ver, tengo esa información. Obviamente lo que utilizan más son, en este caso, imágenes satelitales de tipo multiespectral e hiperespectral, ¿sí? En cuanto a radar, pues se está usando mucho lo que son las imágenes del sistema espacial japonés ALOS. ¿Qué uso se les da? ¿Qué aplicación se les da a las imágenes satelitales en Bolivia, generalmente? Bueno, aquí, según lo que yo tengo, el mayor uso que se le da a las imágenes satelitales es en mapas temáticos, ¿sí? El desarrollo de mapas temáticos. Ese es el mayor uso que se le da con un 42% de necesidad. Y quien le continúa a esta parte son los mapas nacionales, ¿sí? Con 37%, o sea, mapas nacionales. Después viene, diría que viene los mapas de uso de la superficie terrestre, uso de la tierra, así como también los mapas para recursos hídricos, ¿sí? Y bueno, después ya vienen un montón de otras aplicaciones, ¿no? Administración de desastres, por ejemplo, es un 15% de necesidad, de acuerdo a lo que yo tengo, ¿sí? Entonces, es eso. Ahora, le preguntamos a las instituciones del Estado de toda Bolivia, ¿qué tipo de resolución de imágenes satelitales usted necesita para el trabajo que usted realiza? Bueno, le voy a decir que la mayoría ha dicho que en un 60% que necesitan imágenes de baja resolución mayor a 15 metros con amplia área de cobertura. Les interesa el área de cobertura de la imagen satelital, ¿sí? Y bueno, los que quieren, después viene media resolución, entre 1 a 15 metros, ¿no? Con un área de cobertura media. Y vienen después los de alta resolución, menor o igual a 1 metro con área de cobertura reducida, ¿sí? Y bueno, hay muchos datos que podemos hablar acerca de esto, pero bueno, esos son los datos importantes. Pero ¿cuánto cuesta una imagen satelital? Por ejemplo, les voy a poner lo siguiente. Una imagen submétrica, una imagen que es menos de 1 metro, puede costar el kilómetro cuadrado alrededor de $14 a $18, dependiendo obviamente de la institución que capture esta imagen, ¿sí? Entonces, más o menos ese es el valor de una imagen, pero no te venden un kilómetro cuadrado separado. Mínimo te venden 100 kilómetros cuadrados. Entonces, ahí sube el precio de una imagen satelital, su métrica. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta que las imágenes satelitales pues tienen un costo bastante elevado. Y peor si ustedes la piden con poco tiempo de antecedencia. Una imagen satelital de archivo es mucho más barato que una imagen satelital que usted programa. Por ejemplo, una imagen submétrica satelital
que yo programo, digamos, quiero que el satélite pasado mañana pase por la Amazonía, porque yo quiero ver cómo está el tema de los incendios forestales. Muy bien, me lo hacen, pero me cobran. Si costaba en archivo, esa imagen satelital costaba, vamos a decir, $8, $7 o $5, pues me lo suben a 60, $70 el kilómetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, el presupuesto que una institución necesita para tener imágenes satelitales disponibles, pues es bastante elevado. ¿Sí? Entonces, consideren eso cuando obviamente a veces decimos, pero ¿acaso no pueden comprar imágenes satelitales? Pues el costo es bastante elevado, ¿no? Y como les digo, no te venden un kilómetro cuadrado, te venden directamente un mosaico, ¿sí? Una área o superficie mayor a 100 kilómetros cuadrados. A veces hay planes, ¿no? Como el caso de Planec. Planec está trabajando, digamos, con diferentes planes, donde tú tienes un portal donde puedes seleccionar las imágenes satelitales que tú necesitas y ellos te lo proporcionan. Ellos tienen, obviamente, ¿qué se puede decir? Un muestrario o mapa con varias imágenes satelitales de diferentes satélites al cual pertenece Planec, que generalmente son satélites europeos, ¿sí? Y las imágenes de radar, pues, son mucho más caras, ¿no? Muchísimo más caro, ¿no? Entonces, lo que he hablado ahora es justamente para que ustedes tengan un poco de noción y también tengan en cuenta por qué que realmente, digamos, no es un mercado comercial en la venta de imágenes satelitales, ¿no? Las instituciones de nuestro estado no pueden pagar sumas muy elevadas para la compra de imágenes satelitales, ¿no? Y obviamente alguna vez nos preguntaron y nos dijeron, pero sería mejor tener un satélite propio. Sí, pero alguien tiene que hacerse cargo de los gastos del satélite, si es que las instituciones del Estado las quieren gratuitas y también las personas que obviamente usamos imágenes satelitales lo queremos gratuitos, alguien tiene que hacerse cargo del costo. Y obviamente ese es el Estado, ¿no? No hay otra manera. Estos sistemas espaciales pues cuestan bastante caro y su mantenimiento también, ¿ok? Bien, eso era como simplemente un preludio para ustedes. Por ejemplo, imágenes de radar pueden encontrar desde $30 para arriba, ¿sí? Acá volviendo con el tema de las estaciones terrenas, aquí les muestro la estación terrena del satélite Miranda de Venezuela. Esta esfera que ustedes también, adentro está el sistema de recepción. Esta esfera es simplemente para proteger de la salinidad del mar, ¿sí? A todo el sistema que está ahí montado. Aquí como no hay mar en este lado, entonces ahí está más suelto. Es una estación terrena que está en Cuiabá, en Brasil, donde también se recepciona imágenes satelitales. Y bueno, en Bolivia tenemos este sistema de recepción satelital llamado MTGAS, que recepciona imágenes satelitales, en este caso del Aqua, del Terra y del NOAA 18, por el momento. También tiene la capacidad, yo creo que muy pronto, para poder recepcionar imágenes satelitales de satélites chinos, en este caso de la serie meteorológica Fengyuan. Fengyuan es una serie de satélites meteorológicos en China, y el que va a recepcionar es un satélite Fengyuan llamado Fengyuan 3D, ¿no? Que obviamente es completamente para aplicaciones de meteorología, ¿sí? Entonces, actualmente está la estación terrena de Amachuma, está ahí esta estación móvil de recepción satelital. Acá, ustedes están viendo, esta es la antena, que obviamente recibe señales. Nosotros no podemos mandar comandos al satélite, entonces no tenemos una antena de telemetría, pero sí una antena de recepción. Y acá adentro está todo lo que es la parte de los servidores, la parte de las computadoras, donde están obviamente ya las aplicaciones para los mapas temáticos, ¿no? Entonces ahí está dentro todo ese sistema, ¿no? Y este de acá es pues su generador de energía en caso de que se mueva para otro sector, digamos, este sistema satelital, ¿no? O este sistema de recepción satelital. Entonces, esto está en la estación terrena de Amachuma. Si alguno de ustedes alguna vez puede visitar la estación una vez pasada todo este tema de la pandemia, lo va a encontrar ahí estacionado.
Bien, hablemos un poco del tema de las órbitas, los tipos de órbitas, ¿no? Ya hemos hablado de cómo se hace más o menos un satélite, cuál es la planificación que se realiza, exactamente cómo está conformado un programa espacial, que no solamente son satélites, también hay instrumentos terrestres que también forman parte de todo aquello. Hemos visto cómo se hace, obviamente, más o menos, hemos visto cómo se hace la transmisión, en este caso, de información con relación a imágenes satelitales, cómo se hace la gestión y el control. Y bueno, también hemos visto las diferentes estaciones terrenas que existen en este caso en Latinoamérica, ¿no? Que pueden recibir en este caso imágenes satelitales y obviamente pueden, digamos, mostrar, digamos, a través de portales para que los usuarios puedan bajar algunas imágenes, ¿no? Que en algunos casos, obviamente, estos portales son gratuitos, ¿ya? Luego tenemos que ver también el tema de las órbitas, ¿sí? ¿Qué exactamente? ¿Por qué tenemos que ver el tema de las órbitas? Los satélites, hablando de la parte de percepción remota espacial o satelital, están pues a diferentes altitudes, ¿no? Y cada altitud depende, obviamente, el tipo de objetivo que tiene. Por ejemplo, un satélite como el GOES, por ejemplo, ¿sí? Que es un satélite americano, que sirve generalmente para la adquisición de imágenes satelitales meteorológicas. Y una de sus funciones principales es observar el movimiento de la atmósfera, en este caso para la detección de huracanes o ciclones. Él, por ejemplo, se encuentra en una órbita geoestacionaria. ¿Qué significa geoestacionario? Geoestacionario significa que este satélite se encuentra a una altura más o menos de 36.000 kilómetros de distancia, ¿sí? Y se encuentran ubicados sobre el ecuador del planeta Tierra, sobre la misma línea del Ecuador, el plano del Ecuador. Estos satélites, los geoestacionarios, generalmente son para observación climática, ¿sí? Cuando nos referimos a satélites de observación de la Tierra. Y obviamente ellos agarran y toman, ¿qué se puede decir? Imágenes de una cobertura muy amplia, ¿sí? Pero su resolución espacial no es adecuada, ¿sí? Estamos hablando de que su resolución espacial no está hablando de metros, sino está hablando de kilómetros. Entonces, si yo hago zoom a una imagen de un satélite de observación de la Tierra geoestacionario, pues no voy a poder observar a detalle lo que está sucediendo, pero sí voy a poder observar a detalle cuando hay eventos muy grandes, como es el caso de ciclones, huracanes o movimientos de masas de nubes, digamos, en la atmósfera, ¿sí? Para eso sirven este tipo de satélites como el GOES. Otros satélites de observación que están a baja órbita, a lo que nosotros llamamos órbita LEO, ¿sí? Ellos, por ejemplo, tienen la siguiente característica, se encuentran más o menos entre 160 a 2.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Eso depende del diseñador. Por lo general, los satélites de observación de la Tierra de baja órbita están entre 700 a 800 kilómetros, ¿sí? Y ellos dan una vuelta porque ellos, obviamente, por la atracción gravitatoria de la Tierra y por los efectos de la mecánica orbital, ellos siempre están girando, siempre están moviéndose alrededor de la Tierra y dan una vuelta al planeta cada 90 minutos. Ese es su periodo de revolución, ¿sí? Entonces ellos generalmente, como dice ahí, son para datos geológicos, datos de la corteza terrestre de la Tierra, y también son usados para telefonía, pero son otro tipo de satélites, ¿no? No tiene que ver con nuestro tema. Después, en la órbita geoestacionaria, lo que me olvidé decir es que el satélite, por ejemplo, cuando está en la órbita geoestacionaria, por la mecánica orbital y las leyes de la física, obviamente el satélite tiene la misma velocidad de movimiento que la velocidad de rotación de la Tierra. Por eso parece que el satélite estuviera como fijo, siempre mirándonos, porque también la Tierra está girando a la misma velocidad de la velocidad en la cual se encuentra en esta órbita girando, ¿no? Eso pasa también con el satélite Tupac Katari,
que es un satélite de telecomunicaciones, también se encuentra girando constantemente, ¿no? Entonces, eso es más o menos, disculpas, lo que se tiene con relación a lo que son los satélites geoestacionarios para observación de la Tierra. Todo depende del objetivo que usted tenga. Por ejemplo, si usted me dice, yo quiero observar los caminos, las carreteras, con imagen satelital, y usted me dice, pues, le hacemos un satélite geoestacionario para eso, porque así voy a ver todo Bolivia. No sirve, ¿sí? No sirve. La resolución es bajísima. No voy a poder observar nada con relación a carreteras. Pero si usted me dice, yo necesito un satélite de baja órbita, más o menos 700 kilómetros, y con un sensor adecuado, simétrico, pues sí puedo observarlo. Pero hay alguien que viene y me dice, no, pero utiliza un aeroplano. También es una mejor idea la aerofotogrametría. ¿Sí? Entonces, depende de las necesidades, obviamente, y dependiendo, obviamente, de lo que yo necesito, pues tengo que usar ciertas plataformas. ¿Ok? Entonces, en eso se basa justamente lo que es la parte de percepción remota, por lo menos. Esta es la página del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales del Brasil, INPE. Lo pueden ver, ¿cierto? Acá están los productos y servicios que ellos tienen, ¿sí? En esta parte, lamentablemente, el sitio está en portugués, pero bueno, no es muy complicado entender el portugués, ¿cierto? Aquí tienen los catálogos de imágenes que ellos tienen disponibles, los productos de los satélites ambientales, las series temporales del sensor MODIS, y también tienen una parte de rastreo y control con relación al tema de imágenes, ¿no? Acá ustedes entran, van a entrar a la División General de Imágenes, o la División de Generación de Imágenes, el DGI, y acá obviamente está el catálogo de imágenes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tienen un catálogo de imágenes de los cibers, del último cibers, el 04A, están en esta página, ¿sí? Acá ustedes entran seguramente y les va a mostrar un catálogo de imágenes relacionados a todo lo que es el cibers, ¿no? Aquí está, ¿ven? Entonces él tiene un portal donde ustedes obviamente tienen que ir seleccionando y obviamente tienen que registrarse, ¿no? Para poder acceder, digamos, a este portal. No tiene ningún costo, ¿no? Es gratuito. Entonces ustedes pueden ir viendo las diferentes, digamos, seleccionando, digamos, los cuadros que ustedes necesitan, en el caso que ustedes quieran descargar imágenes satelitales del CIBERS 4A, ¿ya? Eso como una parte introductoria de un portal, digamos. Después tiene acá también las imágenes de los satélites Aqua, antiguos CIBERS, otros CIBERS antiguos, el Landsat, el NOAA y el RESOR, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver, acá está. No, cargó. Aquí igual, ¿no? Aquí ustedes pueden ver algunos parámetros básicos, aquí pueden seleccionar el tipo de satélite y el tipo de sensor que ustedes necesitan, ¿no? Pueden colocar una fecha de inicio y una fecha de fin, y obviamente determinar algunas, la cobertura máxima de nubes también pueden pedir qué tipo de coberturas necesitan, si es que hay nubes, y obviamente la región y los municipios al que ustedes necesitan, digamos, para poder encontrar, digamos, una imagen satelital. Dice que esto es solamente para procesos de desarrollo, quiere decir que es para procesos académicos, si no tiene otro fin. Bueno, después está, obviamente, fuera de esto, fuera del DJI, que es la División de Generación de Imágenes Satelitales, ustedes pueden ver acá, que ahorita estamos muy interesados en este tema, las quemas, ¿sí? Si ustedes entran acá, van a entrar a un portal donde van a ver el sistema de monitoramiento de quemas, ¿no? Entonces aquí tienen varios productos, aquí hay sistemas de monitoramiento, dice área quemada, riesgo de fuego, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver en cualquiera de ellos a unas resoluciones diferentes de 1 kilómetro, 30 metros, ¿no? O un plano general. Vamos a ver el área quemada de 30 metros. Después, bueno, eso es lo que tiene en esta parte por lo menos, ¿no? En la parte de quemadas. Acá también pueden ver otras cosas, como por ejemplo la parte de rayos, el análisis de rayos que se hace, el análisis de
cambios ambientales globales, ¿no? También acá hay información valiosa, ¿no? Aquí ellos tienen unas áreas de investigaciones justamente con relación a estos temas, ¿no? Y bueno, eso es, ¿no? Eso es la parte interesante de esta página web, que justamente tiene bastante información con relación al tema de imágenes satelitales, ¿sí? Entonces, este es un buen lugar para poder bajar sus primeras imágenes satelitales, pero tienen que registrarse, eso sí. Una vez que bajen, se registran y les van a dar de alta y justamente ya van a poder acceder, en este caso, a la información. Muy bien. Entonces, eso como una parte, ¿no? Bueno, bien, eso entonces les quería mostrar en este día.